Ella no huyó de unos criminales, huyó de su propia familia, que fingió su desaparición para silenciarla. Su padre, el poderoso magnate Westgrave Petroleum, prefería borrar a su hija antes que exponer un contrato ilegal que destruiría tierras protegidas. Pero entonces apareció Ethan, un guardabosques marcado por su pasado, que decidió romper las reglas por una causa justa. Y escuchen bien, porque el giro final de esta historia fue tan impactante, que la verdad, al fin, logró imponerse. El guardabosques Ethan Carter patrullaba al atardecer los vastos y salvajes bosques del Parque Nacional de Yellowstone. La luz del sol se filtraba entre los pinos altos, tiñendo de cobre las joyas caídas. El aire era denso, cargado de ese silencio que solo se encuentra en lo más profundo del bosque. Un silencio que no es ausencia de sonido, sino expectativa. Como si el propio bosque estuviera esperando que algo sucediera. Ethan, con su chaqueta marrón desgastada y la gorra hundida hasta las quejas, avanzaba a paso firme pero tranquilo. Sus botas crujían sobre las ramas secas, su mirada barría el entorno con la precisión de alguien que había pasado años leyendo cada detalle del paisaje. No era un simple guardabosques, era un hombre que había encontrado refugio en la soledad y en la rutina. Había visto cosas, había vivido cosas. No hablaba mucho de ello, pero se notaba en su andar, en sus silencios largos, en cómo evitaba el contacto visual más de lo necesario. Para él el bosque no era solo trabajo, era un santuario, un lugar donde las heridas no sangraban. Simplemente, dejaban de doler por un momento. Y fue entonces cuando el sol ya comenzaba a esconderse tras las montañas, que la vio, a unos 30 metros del sendero, junto a una roca cubierta de musgo, una silueta frágil emergía de entre los árboles. Descalza, su vestido blanco estaba sucio, rasgado en varios puntos, pegado a la piel por el barro seco. El cabello enmaranado le caía sobre el rostro. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho, como si intentara protegerse del frío. O del mundo. Ethan se detuvo. Instinto puro. Su mano fue hacia la linterna, no por necesidad de luz, sino como gesto automático de alerta. Hola. Lamó sin levantar la voz, pero con firmeza. La joven lo miró. Un segundo apenas. Ojos grandes, vidriosos, llenos de algo más que miedo. ¿Estás bien?, repitió él, esta vez más suave, mientras se quitaba la chaqueta. Ella no respondió de inmediato. Sus labios temblaban. Dio un paso, vacilante, y luego otro. Es que ellos me estaban buscando. Susurró. Su voz era apenas un hilo, pero no había pánico, solo agotamiento. Y entonces, sin previo aviso, su cuerpo cedió, se desplomó en sus brazos como una joya arrastrada por el viento. Ethan la sostuvo con cuidado. No era ligera por el peso, sino por la fragilidad que emanaba de su presencia. La llevó a su cabana. No había tiempo para pensar, solo actuar. Encendió el fuego. La acomodó en el sofá cubierto con mantas viejas. Le ofreció agua. Le acercó una toalla limpia. Todo en silencio, sin preguntas. Cuando despertó, unas horas después, solo dijo que se llamaba Claire, sin apellido, sin más detalles. No quiso mirar directamente a Ethan, pero tampoco parecía temerle. Se mantenía alerta como si cada palabra que dijera pudiera ser usada en su contra. Y entonces Ethan notó lo que lo inquietaba. Ella no hablaba como una víctima. No había súplicas, ni llanto, ni confusión. Su tono era firme, su espalda recta, sus gestos medidos, como si supiera exactamente qué estaba haciendo, como si, en realidad, no estuviera tan perdida como quería aparentar, y sin embargo algo en ella lo tocó. No era solo miedo lo que se escondía tras sus ojos, era otra cosa, algo más profundo, algo que él reconocía porque también lo había sentido alguna vez, la necesidad de ser creído, incluso si no puedes decir la verdad. Ethan no era un hombre que confiara fácilmente, pero esa noche, al mirar a Claire, sintió algo que no esperaba, no curiosidad, no sospecha, sino la necesidad de proteger. 3 días después, mientras Ethan cortaba leña cerca de su cabana, el aire ya no olía a humo y resina, sino a algo que no pertenece al bosque. Motores. Primero fue un leve zumbido a lo lejos, luego un crujido de ramas, y en cuestión de segundos, el claro fue invadido por al menos 4 vehículos todoterreno con luces encendidas, uniformes, radios, armas en la cintura. No eran cazadores perdidos, no eran excursionistas, eran federales. Ethan dejó caer el hacha sin apartar la mirada.
un agente bajo del vehículo principal, de complexión atlética, expresión cansada, pero con una mirada que combinaba respeto y urgencia. Se acercó a Ethan sin levantar la voz, como si comprendiera la delicadeza del momento. ¿Sabes a quién salvaste? Preguntó con tono grave. Es Eleanor Westgrave. El nombre cayó como una piedra en un lago en calma. Ethan se quedó inmóvil. La lena crujía bajo sus pies. El viento parecía haberse detenido. Eleanor Westgrave. El nombre no le era desconocido. Había aparecido en todas las noticias, en todos los titulares, en cada rincón del país. Hereda del imperio Westgrave Petroleum. Milones en inversiones. Hija de un magnate intocable. Ya hasta hacía poco, desaparecida sin dejar rastro. Los medios hablaban de un secuestro, de pistas falsas, de amenazas, de silencio. Pero esa noche, en la penumbra de la cabana, mientras la lluvia golpeaba el tejado con insistencia, Claire, ahora Eleanor, rompió el suyo. No me secuestraron, Ethan, dijo con voz firme, sin lágrimas. Mi padre organizó todo. Él no respondió. Solo la miró, y ella continuó. Descubrí documentos confidenciales. Estaban a punto de firmar un acuerdo para explotar zonas protegidas dentro de parques nacionales. Había sobornos, permisos falsificados, personas compradas. Si yo hablaba, lo arruinaba todo. Así que crearon una historia donde yo desaparecía. Mejor si estaba calada. Mejor si nadie me encontraba. Ethan sintió como algo se rompía dentro de él. Todo lo que había creído saber sobre ella se transformó. Ya no era solo una joven asustada, ni siquiera una fugitiva. Era un testigo, una amenaza para los poderosos. Y ahora en sus manos estaba su única posibilidad de ser escuchada. Pero también, su mayor peligro, que debía hacer. Entregarla a las autoridades, como dictaba la ley, y dejar que la envolviera el mismo sistema que había querido silenciarla, o protegerla, aun si eso significaba romper las reglas que había jurado respetar. El silencio se volvió pesado. La lena en el fuego chispeaba, como marcando el ritmo de su respiración entrecortada. Él era soldado, era guardabosques, había jurado servir, pero en ese momento la ley parecía pequeña frente a la verdad, y frente a esa verdad. Ethan estaba solo. Ethan no lo dudó, sabía que no podía entregarla. Llevó a Eleanor a lo más profundo del bosque, más a la de los mapas y la cenal, donde solo el silencio reinaba entre los árboles centenarios. Allí durante varios días vivieron escondidos. No había plans, solo preguntas. Y una decisión pendiente. Ethan luchaba consigo mismo, estaba ayudando a una prófuga o protegiendo a alguien que se atrevió a enfrentarse a un sistema corrupto, pero cada palabra de Eleanor lo confirmaba. Ella no era una heredera asustada. Era una mujer dispuesta a arriesgarlo todo por la verdad. No quiero venganza, le dijo una noche junto al fuego. Quiero que esto termine. Que nadie más sufra por ambición. Entonces Ethan tomó su decisión. Contactó a Paul Jenkins, un viejo amigo periodista. Organizó una reunión secreta. Y Eleanor habló. De tales fechas, nombres. Todo salió a la luz. El escándalo fue inmediato. La empresa Westgrave se desplomó. Se abrieron investigaciones federales. Pero también vinieron consecuencias. Ethan fue arrestado por encubrimiento. En el juicio no pidió perdón. Solo dijo, a veces, obedecer la ley no es lo correcto. Yo elegí hacer lo justo. Fue absuelto. Y al salir del tribunal la vio, Eleanor esperándolo de pie, serena, y por primera vez en mucho tiempo, Ethan sonrió.